Tengo que hacer extendernos con otro breve video porque vi que se había cortado. Entonces estábamos diciendo que con Platón entonces vamos a tener este dualismo ontológico. Recuerden, ontología está hablando de la cosa, onto es cosa, logía viene de la palabra logo, estudio de la cosa, de lo que existe. Entonces este dualismo ontológico está hablando de dos realidades, ¿sí? Ya lo dijimos. La verdadera realidad, ¿dónde está? En el mundo superior. Y en ese sentido el mundo sensible es una mera copia. Aristóteles va a dar un giro con eso, y a diferencia de Platón, va a señalar que esta esencia de las cosas que existe en este mundo supraterrenal, no existe en ese mundo supraterrenal, sino existe junto a la materia misma. Por eso, para Aristóteles, su concepción del mundo es una concepción hilemórfica, ¿sí? Unitaria. El mundo se da en las cosas en el mundo. Nosotros nos relacionamos con las cosas en el mundo, de manera que percibimos materia y forma. Las cosas se dan en conjunción de materia y forma, existen en esa conjunción de materia y forma. En el ejercicio de conocimiento nosotros intelectualmente hacemos la separación. Porque, y ahí sí Aristóteles sigue siendo platónico, el verdadero conocimiento está en la captura no de lo sensible, no en el tocar, así decirlo metafóricamente a través de los sentidos, sino en la captura lógico-intelectual. Es decir, poder captar la forma, la esencia, el universal. Ejemplo de eso, ¿qué hace que un árbol sea árbol? Su materia, que en este caso la podemos denominar como madera, pero madera puede haber muchas cosas con esa cualidad material. Lo que hace que el árbol sea árbol es la forma, ¿sí? Y esa forma, ¿cómo la aprendemos nosotros? A través de un ejercicio de abstracción. La forma mesa, ¿sí? Nosotros no nos metemos la mesa materialmente acá, sino el ideal mesa, el universal, que Aristóteles técnicamente la va a llamar sustancia, la forma, ¿sí? Es abstracta. En eso va a consistir el conocimiento para Aristóteles. Al igual que Platón, pero la diferencia es que Platón ese proceso de abstracción lo hacía hacia este mundo superior. Para Aristóteles las cosas van a existir en el mundo material concreto, el mundo ilemórfico. Y en ese sentido, con Aristóteles se termina de consolidar el proceso de expresión y de expansión de la razón en el mundo griego. Con Aristóteles ya se sientan las bases del hacer y la perspectiva científica de Occidente. Porque todo el conocimiento se va a resolver en el mundo sensible, es decir, en el mundo que percibimos, independientemente que ya dijimos, el conocimiento último al cual tenemos que apuntar es la esencia, la forma, la sustancia, que es una abstracción. Pero esa abstracción no la vamos a buscar en este mundo supraterrenal, ¿sí? Sino la vamos a encontrar aquí, en el mundo sensible. Por eso Aristóteles le da tanta importancia a la observación concreta. Observamos a través de los sentidos, pero después inteligimos a través del ejercicio racional intelectual. Ahí van a entrar las teorías de las cuatro causas. ¿Qué es lo que busca el ser humano en el ámbito del conocimiento? Va a decir Aristóteles, las causas de las cosas, ¿okay? Las causas y los fines. Ojo con eso, digámoslo inmediatamente. La finalidad que está presente en todo el mundo griego, pero lo expresa muy fuertemente Aristóteles, la finalidad del ser humano. Y aquí está así como Platón definió el ser, igual que Sócrates, el ser humano como un ser espiritual, que su horizonte es la búsqueda de la verdad, y esa verdad está en uno mismo. En Aristóteles,
la finalidad del ser humano. ¿Qué es el ser humano, más bien? El ser humano es un ser fundamentalmente racional, que está constituido para desarrollar su vida en perspectiva del conocimiento. Por eso, ¿cuál es el fin de la vida humana? Así como, ¿cuál es la finalidad de un zapatero? Hacer zapatos. ¿Cuál es la finalidad del ser humano? Aristóteles va a decir, la comprensión. Y a eso le llama la contemplación, le llama Aristóteles. ¿Sí? Ahí se encuentra la finalidad del ser humano, porque en estricto rigor la finalidad del ser humano es la eudaimonía, la felicidad. Pero la felicidad es sinónimo de contemplación, es decir, imagínense la perspectiva del mundo griego. El ser humano alcanza una felicidad ya trascendente, esa es la finalidad del ser humano, es decir, el ser humano está para comprender la realidad. Ahí en ese punto alcanza la felicidad. Es un concepto de felicidad muy distinto al que tenemos hoy día, que diríamos como sociedad mucho más banal. ¿Sí? La felicidad hoy día pasa por el estatus, vean, cuando podamos estar juntos o comunicados podemos analizar más, pero para que nos sirva y traer a colación eso. ¿Cuál es la finalidad de la vida humana hoy día? Veámoslo, la publicidad es un buen espacio para observar eso. ¿Eh? ¿Cuáles son las imágenes con las cuales se construye el imaginario humano, eh, al cual puede aspirar, ¿no? Por eso se trabaja muy fuertemente ahí, ¿no? ¿Cuándo han visto una publicidad que genere una pasión triste, digamos, ¿no? ¿Cuándo han visto una publicidad, a no ser que se trabaje irónicamente, pero la finalidad es la misma, donde los cuerpos no sean estos cuerpos, estos modelos de cuerpo que se imponen homogéneamente? ¿Sí? Cuando avancemos vamos a ver que el cuerpo también es una realidad política. No es un solo cuerpo, no los cuerpos no solamente emanan y aparecen y son reconocidos libremente. Hoy día no se imponen un solo cuerpo. Recorran la ciudad, vean los gimnasios. No estamos hablando que sea malo mantener salud, pero en el tema estético, muy ligado al tema del consumo, se imponen ciertos criterios. Y bueno, y todo ese conjunto de cosas empiezan a construir algo que puede acercarse a lo que entendemos por felicidad hoy día, que es muy relativo. En cambio, en el mundo griego la felicidad era alcanzar la contemplación de la realidad, la contemplación del cosmos, es decir, poder conocer la verdad. En tanto, nosotros podíamos conocer la verdad y vamos a ser seres más éticamente justos, políticamente íbamos a tener una sociedad más armónica, más justa y más desarrollada, si se quiere, en términos éticos, en la medida que nosotros podíamos conocer las cosas. Si conocemos la justicia, vamos a ser sujetos más justos. Para Sócrates la justicia la traíamos, por dar un ejemplo, los conceptos los teníamos en nuestra profunda alma, ¿no? Que había que recordar. En cambio en Aristóteles hay que indagar en la materialidad, indagar ahí para poder encontrar la esencia de las cosas. Y ahí en la justicia, por ejemplo, estoy dando el ejemplo de la justicia, en un texto de Aristóteles que es la Ética de Nicómaco, ahí vamos a encontrar la definición esencial de lo que es la justicia, que va a ser el justo medio, va a decir Aristóteles. A partir de la observación de la realidad humana va a decir, bueno, lo justo es precisamente el equilibrio entre dos puntos opuestos. Y para terminar para cerrar con los griegos, que podemos agregar algunas cosas más cuando nos veamos y nos escuchemos en directo, digamos, agregar algunas otras cositas que ahora recordé y creo que son interesantes de recalcar, ¿no? La sabiduría para Sócrates, vamos a ser como Sócrates, Platón y Aristóteles, y rápidamente, tiene un carácter activo, práctico. Si ustedes se fijan, la refutación de la mayéutica es una acción del conocimiento, es una intervención de caso, esta caricatura del filósofo que anda interrogando, es decir, el conocimiento se vuelve más activo. No solamente la observación meramente contemplativa, sino la búsqueda implica alcanzar los horizontes de la vida humana, implica una acción, intervenir en la sociedad. Eso es muy importante.
Entonces, el conocimiento implica una acción práctica del ciudadano. Y implica una acción con uno mismo, depurarse a uno mismo. Por eso esa definición que yo les decía en otro video, parece, no sé si era con ustedes, pero una de las definiciones de la filosofía contemporánea, más que definiciones, como una especie de mirada particular a la filosofía, como decía, creo que era Deleuze. O sea, la filosofía es el combate de la estupidez. ¿Sí? Es la acción del conocimiento humano que desvela los absurdos, las falsedades o las injusticias que nos muestran como que fueran muy justas. En Chile tenemos harto de eso, ¿no? Eh, por eso es práctico el conocimiento hacia afuera, la intervención de la sociedad, pero práctico hacia nosotros. Tenemos que desmontar nuestros velos, es decir, nuestros oscurecimientos que tenemos en la razón. Y esto no es una mera declaración así como en el mundo griego, esto es aplicable al día de hoy. Una de las cosas que por ejemplo en el fenómeno del estallido aparece esta cosa de no fueron 30 pesos 30 años, que alguien tuvo que saltar torniquete, que de pronto, curiosamente, adolescentes en una situación precaria, como es el ámbito de la salud, perdón, también la salud, ¿no? De la educación pública, donde se ven los sectores más vulnerables, son los que toman conciencia y empiezan a a empujar un carro. Estos sujetos intervienen en esta realidad. ¿Y qué hacen? Ayudan a quitarle el velo a medio Chile, que probablemente a ratos corría el velo y veía y sabía que estaba viviendo una vida bastante injusta y muy irracional en muchos aspectos, muy absurdo. El ejemplo del agua, por ejemplo, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? ¿En qué consistió ese ejercicio? En definitiva, la consecuencia de eso fue en sacar el velo. Podemos traer eso a colación acá para que nos sirva y entender esto, ¿no? Ya dijimos, esto ocurre a partir del siglo V, ¿sí? Y otra cosa que quería también mostrarle, ¿no? Que justamente en el caso de Sócrates y Platón, estos dos vías del conocimiento, la doxa y la episteme, encontré una definición interesante. Dice: la episteme es ciencia verdadera, conocimiento del ser verdadero que constituyen las ideas puras. En el caso de Sócrates, esta idea es en la profundidad del alma. En el caso de Platón, en este mundo terrenal, que también se comunicaba a través del interior del alma, pero no vamos a entrar tanto en eso. Es muy parecido a Sócrates, pero la episteme es conocimiento de la ciencia pura, de lo exacto. La doxa es mera opinión, solo opinión, un conocimiento incierto de las cosas, que tan solo puede aspirar a hacer una recta opinión, una opinión un poco más mejor armada, pero no una cosa fundamentada en términos esenciales. Y miren, este tipo de conocimiento se corresponden a las partes del alma racional e irracional. Y en Platón, lo aprovechamos a agregar ahora, el alma está dividida en una dimensión irracional y una dimensión racional. Lo irracional tiene que ver con los instintos, con la pulsión instintiva corporal, etc. Y lo racional con la prudencia, con el ejercicio de la razón. La doxa se va a producir a partir de los sentidos, la episteme a través de la razón. ¿Okay? Y ahí ya, esa es la epistemología platónica y la epistemología aristotélica, socrática, básicamente. Y como les decía, Aristóteles va a construir una epistemología que no va a hacer esta separación en la construcción del alma. Sí, también tiene lo racional y lo instintivo, ¿no? Pero a diferencia de Platón y Aristóteles, lo integra. Entonces sí utiliza los sentidos para observar, pero en definitiva el intelecto es el que determina al final la llegada a la esencia, a esta sustancia, a lo universal. Por eso, y con esto ya voy terminando, Aristóteles lleva el proceso de ilustración ateniense a su máxima expresión. Hace penetrar la razón, ¿sí?, en el mundo humano al deslindar de la metafísica la creencia. Es decir, ya definitivamente
por ejemplo, en el caso de Sócrates, podríamos decir que todavía hay una creencia ahí que el alma, la cárcel, está encarcelada en el cuerpo, por el mito, etc. Entonces, la construcción filosófica de Sócrates y en parte de Platón se basa todavía en eso. En Aristóteles ya no está eso. Y lleva entonces a la razón a su máxima expresión al deslindar el ejercicio metafísico, científico, de la creencia. ¿Ok? Y bueno, va a alcanzar el máximo, ¿no?, de esto de lo que llamamos nosotros ilustración. Y en ese sentido el objeto de conocimiento va ya no ser como en Sócrates, bien en sí, o esta idea de como, para no complicarnos tanto metafísicamente en sí, va a decir Aristóteles que está en este mundo superior, ¿no? Sino va a ser una idea, ¿no? El conocimiento se va a construir a partir de una idea que se testea, ¿ok?, a partir del mundo sensible, del mundo tangible. El fundamento de los ámbitos del conocimiento no viene de este mundo inalcanzable, sino del mundo que pertenece a la racionalidad del ser humano. Eso definitivamente es lo que va a plantear Aristóteles, y por eso esta teoría de las cuatro causas. ¿Dónde están las causas de las cosas? En lo material, en la causa eficiente, este sujeto que hace algo. El ejemplo del mármol, ¿no? La causa material es el mármol, la materia el mármol. La causa eficiente, digamos, el que hace, el escultor. Y la causa formal es la forma, ¿no?, de la escultura, cual sea, que saque de esa piedra, de ese mármol. Y la causa final, ¿para qué está hecho eso? ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo? Puede ser la contemplación de la belleza, en fin. ¿Okay? Si ustedes se fijan, todas esas causas están muy concretamente establecidas en la vida material del ser humano. ¿Okay? Eso básicamente en lo que tiene que ver con el mundo antiguo griego. Ojalá alcancen a ver los videos antes del encuentro, si no, lo pueden repasar y me van haciendo preguntas cuando quieran. Nos vemos en la clase.